Un niño negro advierte a un multimillonario sobre un asesino escondido en el maletero de su coche. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Jamal Harris, un muchacho de 15 años con un don para notar los detalles que otros suelen pasar por alto, regresaba a su casa una tarde soleada desde la escuela. La ciudad estaba bulliciosa como siempre, pero Jamal encontró consuelo al caminar por el barrio acomodado que bordeaba su modesta comunidad. Para él, las imponentes mansiones y los lujosos autos simbolizaban el éxito, y lo hacían soñar despierto con la vida que aspiraba a lograr. Ese día en particular, la extensa finca Langford le llamó la atención. Sus jardines impecables y sus imponentes portones siempre le habían llamado la atención a Jamal, no solo por su grandeza, sino también por quién vivía allí, Benjamin Langford. Langford era un multimillonario conocido por sus revolucionarias innovaciones tecnológicas y su filantropía. Jamal admiraba a Langford desde lejos y a menudo leía sobre sus logros en revistas que tomaba prestadas de la biblioteca de la escuela. Mientras Jamal se acercaba a la finca, un elegante sedán de lujo de color negro azabache aparcado a un lado de la propiedad le llamó la atención. Lo reconoció al instante como uno de los coches de Langford. Había visto fotos de él en internet, pero algo en el coche no parecía estar bien ese día. El maletero, que normalmente estaba bien cerrado en un vehículo tan elegante, estaba ligeramente entreabierto. Jamal aminoró el paso, con la curiosidad tirando de él. ¿Por qué estaba abierto el maletero? Al principio, pensó que podría haber sido un descuido del chofer o de alguien del personal de Langford. Sin embargo, cuando se acercaba, un movimiento sutil desde el interior del maletero lo dejó paralizado. Jamal se agazapó detrás de un seto, con el pulso acelerado. Desde su escondite, tenía una vista clara de la parte trasera del sedán. Entrecerrando los ojos, notó una sombra que se movía dentro del maletero. Quienquiera que estuviera allí no estaba tratando de arreglar nada, estaba esperando. El hombre que estaba dentro del baúl vestía ropa oscura y tenía el rostro parcialmente oculto por una máscara. Jamal se esforzó por escuchar, conteniendo la respiración para no hacer ruido. Una voz débil llegó a sus oídos. El hombre hablaba a través de un auricular oculto. Sus palabras eran deliberadas y escalofriantes por su implicación. Ya viene. Asegúrate de que el perímetro esté despejado. Todo va según lo planeado. El corazón de Jamal latía con fuerza en su pecho. El hombre era un asesino. Estaba escondido en el coche de Langford, esperando emboscar al multimillonario. El primer instinto de Jamal fue huir, correr lo más lejos que pudiera del peligro que se desplegaba ante él. Pero entonces pensó en Langford, el hombre cuyas innovaciones Jamal había admirado, cuyas obras de caridad habían ayudado a familias como la suya. No podía simplemente irse, sabiendo lo que ahora sabía. Consideró sus opciones y rápidamente se dio cuenta de lo limitadas que eran. No tenía un teléfono consigo, lo había dejado cargándose en casa. Incluso si lo tuviera, ¿qué posibilidades había de que las autoridades lo tomaran en serio? ¿Un adolescente que afirmaba haber visto a un asesino en el auto de un multimillonario? Parecía algo sacado de una película. La mente de Jamal trabajaba a toda velocidad. Tenía que advertir a Langford directamente. ¿Pero cómo? La finca Langford estaba fuertemente custodiada. La seguridad no permitiría que un adolescente cualquiera se acercara a la casa, sin importar cuán urgente fuera su mensaje. La idea de ser despedido hizo que a Jamal se le encogiera el pecho. Tenía que pensar en una forma de llamar la atención de alguien antes de que Langford se encontrara en peligro. Agachándose detrás del seto, Jamal observó cómo el asesino ajustaba algo en el baúl, con movimientos rápidos y expertos. El tiempo se acababa. Jamal sabía que si dudaba, podría perder la oportunidad de salvar una vida. Tragándose el miedo, decidió que encontraría una manera de advertir a Langford, sin importar el riesgo. Apretando los puños, salió de detrás del seto, con la adrenalina corriendo por su cuerpo. Jamal corrió hacia las imponentes puertas de la finca Langford, con sus zapatillas golpeando el pavimento con urgencia. Los guardias apostados en la entrada, dos hombres corpulentos vestidos con trajes oscuros y auriculares, se pusieron rígidos ante su repentina llegada. Uno de ellos dio un paso adelante y su mano se movió instintivamente hacia el arma que llevaba en la cadera. «No puedes estar aquí, chico», dijo el guardia con tono cortante. Jamal se detuvo de golpe, jadeando. «Por favor, escúchame», gritó, y sus palabras salieron entrecortadas.
El coche del señor Langford no es seguro. Hay un hombre en el maletero con una pistola. Lo va a matar. Los guardias intercambiaron miradas escépticas. El mayor de los dos enarcó una ceja y se cruzó de brazos. ¿De qué estás hablando? Tienes que irte antes de que llamemos a la policía. No miento, insistió Jamal con desesperación en la voz. Señaló el sedán negro azabache estacionado cerca de la entrada circular. Lo vi. Está escondido en el maletero, esperando al señor Langford. El guardia más joven puso una mano firme sobre el hombro de Jamal, intentando apartarlo. Está bien, ya es suficiente. Tienes que irte. Jamal se soltó del guardia con el corazón acelerado. Sabía que el tiempo se acababa. Por favor, revisa el auto. Y si tengo razón, te arrepentirás si no lo haces. El alboroto llamó la atención de Benjamin Langford, que acababa de salir de la mansión. Acompañado por dos asistentes, el multimillonario se ajustaba la corbata y su actitud refinada desprendía confianza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz tranquila pero autoritaria mientras se acercaba a la puerta. Los guardias se volvieron hacia Langford con un estoicismo profesional que vaciló un poco. El guardia de mayor edad explicó: «Este chico dice que alguien se esconde en su auto, señor». Langford miró a Jamal y percibió la urgencia del muchacho. A diferencia de los guardias, no lo despidió de inmediato. «¿Por qué piensas eso?», preguntó Langford con tono mesurado. Jamal señaló el coche con las manos temblorosas. «Lo vi subir. Tiene un arma y te está esperando. Te juro que te estoy diciendo la verdad». Langford estudió a Jamal por un momento, como si sopesara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, se volvió hacia el jefe de seguridad, un hombre alto y de rostro severo que acababa de llegar. «Registrad el coche», ordenó Langford. Los guardias dudaron durante una fracción de segundo antes de asentir. El jefe de seguridad se acercó al sedán con precaución y les hizo señas a los demás para que lo siguieran. Jamal se quedó paralizado, con el corazón martilleándole en el pecho mientras rodeaban el vehículo. El guardia mayor abrió el baúl y lo levantó lentamente. En un instante se desató el caos. Un hombre vestido de negro salió del maletero con una pistola en la mano enguantada. Su rostro estaba parcialmente oculto por un pasamontañas y sus movimientos eran rápidos y violentos. Los guardias reaccionaron de inmediato, gritando órdenes y sacando sus armas. El asesino disparó un tiro, cuyo estruendo ensordecedor resonó por los terrenos de la finca. Jamal se agachó instintivamente, con los oídos zumbando. El vidrio se rompió cuando la bala impactó en la ventana trasera del auto. El jefe de seguridad abordó al agresor, arrebatándole el arma de las manos mientras los otros guardias lo sujetaban. El aspirante a asesino se debatió, maldiciendo en voz alta, pero el entrenamiento de los guardias prevaleció. En cuestión de momentos, el hombre quedó inmovilizado contra el suelo, desarmado y sometido. Langford mantuvo la calma, aunque su rostro palideció levemente. Se volvió hacia Jamal, que estaba agachado cerca de la puerta, con las manos temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó Langford con voz firme a pesar del caos. Jamal asintió con voz temblorosa, con la garganta seca. Estoy bien. ¿Estás bien?» Langford sonrió levemente. «Gracias a ti», hizo un gesto hacia el agresor. «Si no me hubieras advertido». Las autoridades llegaron rápidamente respondiendo a las frenéticas llamadas realizadas por el personal de la finca. Los agentes de policía invadieron el terreno, aseguraron la escena y detuvieron al asesino. Langford observó cómo se llevaban al hombre, con expresión pensativa y sombría. Langford se volvió hacia Jamal y apoyó una mano en el hombro del muchacho. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. Jamal le explicó todo. El baúl abierto, la figura oscura y las palabras escalofriantes que había oído. Langford escuchó atentamente y su expresión se suavizó con gratitud. «Corriste un gran riesgo al venir aquí», dijo. «La mayoría de la gente habría ignorado lo que vio. Me salvaste la vida». Jamal sintió una oleada de alivio que lo invadió. A pesar de su miedo, había hecho lo correcto. El peso del momento se apoderó de él, dejándolo exhausto y orgulloso. La investigación policial sobre el intento de asesinato fue rápida y exhaustiva. Los agentes descubrieron que el agresor había sido contratado por uno de los rivales comerciales de Langford, un hombre desesperado por sabotear la creciente influencia de Langford en el mundo de la tecnología.
El rival había orquestado cuidadosamente el complot, con la esperanza de eliminar a Langford antes de una fusión crucial que aseguraría su dominio en la industria. La noticia se conoció en cuestión de horas y la historia dominó los titulares. El multimillonario Benjamin Langford escapa de un intento de asesinato gracias a un héroe adolescente. Langford, que normalmente es reservado con respecto a su vida personal, decidió abordar la situación públicamente. De pie frente a un grupo de micrófonos, flanqueado por representantes legales y de seguridad, habló con solemne gratitud. Este joven, Jamal Harris, demostró un valor extraordinario, dijo Langford con voz firme. Su rapidez de reacción me salvó la vida. Tengo una deuda con él que nunca podré saldar. Jamal se mantuvo a un lado durante la conferencia de prensa, abrumado por la atención. Su madre, Marcia Harris, estaba a su lado, protegiéndolo con el brazo. Marcia, una enfermera que había trabajado incansablemente para cuidar de su hijo, estaba aterrada y orgullosa a partes iguales. Cuando regresaron a casa esa tarde, Jamal se encontró con una mezcla de admiración y preocupación por parte de sus vecinos. Algunos elogiaron su valentía, mientras que otros lo regañaron por ponerse en peligro. Marcia, que había estado inusualmente callada durante el camino de regreso, finalmente se volvió hacia Jamal una vez que estuvieron dentro. «Podrías haber resultado herido, Jamal», dijo con voz temblorosa mientras tomaba sus manos entre las suyas. «Podrías haber muerto». Jamal la miró con un destello de culpa en el rostro. «Tenía que hacer algo, mamá. No podía permitir que pasara». Marcia lo abrazó fuerte y las lágrimas le corrieron por el rostro. «Lo sé», susurró, «y estoy muy orgullosa de ti. Pero prométeme que tendrás cuidado. Eres todo lo que tengo». Al día siguiente, Langford visitó personalmente su modesto apartamento, acompañado por su jefe de seguridad. Llevaba un ramo de flores para Marcia y una carta formal de agradecimiento para Jamal. Mientras estaban sentados en la pequeña sala de estar, Langford se volvió hacia Jamal con una cálida sonrisa. «Quería agradecerte personalmente, Jamal», dijo Langford. «Lo que hiciste no fue solo valiente, fue extraordinario». Jamal, todavía tímido en presencia del multimillonario, se encogió de hombros. «Simplemente hice lo que cualquiera hubiera hecho». Langford se rió entre dientes. «No todo el mundo habría tenido el coraje de correr ante un peligro como ese. Tú me salvaste la vida, Jamal, y quiero asegurarme de que tengas la oportunidad de vivir la vida que mereces». La conversación se centró en el futuro de Jamal. Langford le preguntó sobre sus intereses y ambiciones, y Jamal, tras algunas dudas, admitió su sueño de convertirse en ingeniero. «Pero la universidad es cara», dijo Jamal en voz baja. «Y mi madre ya está trabajando muy duro. No creo que sea posible». La expresión de Langford se suavizó. «Creo que podemos cambiar eso», dijo. «Considera que tu educación está resuelta». Los ojos de Jamal se abrieron de par en par. «¿De verdad harías eso?» Langford asintió. «Es lo mínimo que puedo hacer. No pensaste 2 veces en ayudarme. Ahora, quiero asegurarme de que tengas todas las oportunidades para triunfar». Marcia, sentada frente a ellos, se secó las lágrimas de los ojos. «Señor Langford, ni siquiera sé cómo agradecerle». Langford sonrió con dulzura. «Ya ha hecho mucho, señora Harris. Ha criado a un joven extraordinario». Jamal pasó el resto del día en un estado de incredulidad, con pensamientos que oscilaban entre el alivio, el orgullo y una nueva sensación de esperanza. Por primera vez, su sueño de convertirse en ingeniero parecía estar al alcance de la mano. La promesa de Langford no se trataba solo de dinero, sino de fe en el potencial de Jamal. Fiel a su palabra, Langford tomó medidas de inmediato para garantizar el futuro de Jamal. En una semana, Jamal estaba inscrito en una de las escuelas privadas más prestigiosas de la ciudad, un lugar al que alguna vez solo había soñado con asistir. Langford también consiguió que un mentor de su propia empresa tecnológica guiara a Jamal, asegurándose de que tuviera los recursos necesarios para sobresalir. Al principio, a Jamal le costó adaptarse a su nuevo entorno. Los pasillos de la escuela de élite estaban llenos de niños de familias mucho más ricas que la suya, y la transición fue abrumadora. Sin embargo, la resiliencia y la determinación naturales de Jamal se hicieron evidentes. Se entregó por completo a sus estudios, inspirado por la fe que Langford había demostrado en él.
Mientras tanto, la vida de Langford cambió profundamente a raíz de ese encuentro. La experiencia cercana a la muerte y el altruismo de Jamal lo obligaron a reevaluar sus prioridades. Durante años, Langford había actuado bajo la creencia de que su riqueza lo hacía intocable. El incidente le recordó su propia vulnerabilidad y la importancia de fomentar conexiones humanas genuinas. La rapidez de reacción de Jamal también había salvado a la empresa de Langford de una posible catástrofe. El intento de asesinato había sido orquestado por un competidor que buscaba hacer descarrilar un proyecto innovador que Langford dirigía. Cuando el rival quedó al descubierto y el proyecto volvió a ponerse en marcha, Langford decidió implementar medidas de seguridad más estrictas, no solo para él, sino también para sus empleados. Los meses se convirtieron en años y Jamal prosperó bajo la tutela de Langford. Su pasión por la ingeniería creció, alimentada por la guía del equipo de Langford. Cuando Jamal se graduó de la escuela secundaria, ya había desarrollado conceptos de seguridad innovadores que Langford integró en los proyectos de su empresa. Langford incluso hizo arreglos para que Jamal asistiera a un prestigioso programa de ingeniería con una beca completa, lo que garantizó que el potencial del muchacho se desarrollara plenamente. Una noche, cuando Jamal se preparaba para irse a la universidad, Langford lo invitó a cenar en la finca. Durante una comida llena de risas y recuerdos, Langford le regaló a Jamal una pequeña placa con un grabado intrincado. Decía: «Para Jamal Harris, por una valentía sin medida y un corazón que inspira». Las manos de Jamal temblaron mientras leía esas palabras. «Simplemente hice lo que cualquiera hubiera hecho», dijo con la voz cargada de emoción. Langford sonrió y sus ojos se llenaron de orgullo. «No todo el mundo tiene el coraje de actuar cuando más importa. Tú lo hiciste, y siempre te estaré agradecido». Años después, Jamal, ahora un exitoso ingeniero y empresario por derecho propio, estuvo junto a Langford en una gala de la empresa. Como orador invitado, relató los acontecimientos que habían marcado su vida. «Actué ese día porque era lo correcto», dijo Jamal, dirigiéndose a la multitud. «Lo que no me di cuenta fue que mi decisión no solo salvaría una vida, sino que también cambiaría la mía para siempre. El señor Langford no solo me abrió puertas, sino que me enseñó la importancia de la integridad, la amabilidad y la reciprocidad». El público estalló en aplausos cuando Jamal bajó del podio. Langford se inclinó y dijo: «Me salvaste de más de una manera, Jamal. No lo olvides nunca». Al final de la noche, Jamal y Langford compartieron un momento de tranquilidad en el balcón con vista a la ciudad. Langford puso una mano sobre el hombro de Jamal. «El mundo necesita más personas como tú», dijo. Jamal sonrió. «Creo que el mundo necesita más gente dispuesta a arriesgarse por los demás». Su vínculo, forjado en un momento de peligro, se convirtió en una amistad para toda la vida que sirvió como testimonio del poder del coraje y la compasión. Juntos, demostraron que incluso el acto de valentía más pequeño podía desencadenar una cadena de acontecimientos capaces de cambiar vidas para siempre.